queridos televidentes, gracias por seguir conectados con la señal de Canal I. Yo soy Carla Blanco y les doy la bienvenida a Estilo Saludable. Desde ya los invito a interactuar con nosotros durante esta hora de programa a través de nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso Canal I, @Carlita Blanco, mi cuenta personal. Y desde los espacios del Hotel Montaña Suite les presento el menú del día. Estuvimos conversando con la odontóloga María Alejandra Mejías. También visitamos al doctor Warner Martínez, quien es cirujano plástico. Hablamos con la doctora Valentina Morillo, quien es médico oftalmólogo. Y para conocer en qué consisten los ejercicios terapéuticos, conversamos con la licenciada Katiuska Miranda, quien es fisioterapeuta. Y ya todo está preparado para presentarles nuestra primera entrevista con la odontóloga María Alejandra Mejías, quien nos conversó acerca de las prótesis dentales y la estética dental. Adelante con el siguiente material. Doctora, bienvenida a las pantallas de Estilo Saludable. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias, Carla. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la odontología estética. ¿En qué consiste? La odontología estética es una especialidad de la odontología que se encarga en el tratamiento conservador cuando tenemos patologías en nuestras estructuras dentarias, que pueden ir desde caries, pérdidas dentarias o alteraciones o malformaciones en el desarrollo del esmalte, que es la estructura blanca de los dientes. ¿Cuántos tipos de, no sé cómo llamarlos, procedimientos estéticos? Opciones de tratamiento para las patologías bucales son infinitas y siempre se hace desde un abordaje inter y multidisciplinario. Ok. ¿Cómo podemos diagnosticar que un paciente necesita quizás un diseño de sonrisa o quizás un implante o una prótesis? Excelente pregunta. Siempre es el feedback en las redes sociales. El diseño de sonrisa es una serie de herramientas que utilizamos los especialistas cuando deseamos la planificación en nuestros pacientes que acuden a consulta con una inconformidad o un malestar en sus sonrisas. No se sienten a gustos o cómodos, ya sea por malposiciones dentarias, colores de dientes que no van acorde consigo mismos o cualquier otro tipo de patología bucal. Entonces, el diseño de sonrisa consiste en una serie de herramientas, por ejemplo, la toma de fotografías, exámenes radiográficos, tomografías de ser necesario cuando tenemos ausencias dentarias, y un análisis interdisciplinario porque siempre muchas especialidades participamos en estos diseños. Ese es el preámbulo. Ese es como el preámbulo, es como la planificación personalizada de cada paciente. Probablemente el diseño que requiera María va a ser distinto a José y completamente individualizado. Perfecto. Entonces, cuando dices, no, a este paciente vamos a hacerle quizás un diseño de sonrisa, quizás rebordes, o no sé si el tema de las carillas también entra en esta categoría de la odontología. Muy bien. Una vez que nosotros tomamos las fotografías intrabucales y preparamos lo que es un encerado digital, que es un escaneo de los modelos de boca del paciente, nos permite planificar de manera, como dije, digital, el futuro tratamiento, que puede consistir en unos bordes directos con resinas, bordes cerámicos, carillas, ya sea de resina o indirectas de materiales cerámicos, o la colocación de implantes. Pero eso nos lo va a decir la planificación previa y las interconsultas. ¿Qué paciente es apto para hacerse carillas? Todo paciente es apto para hacerse carillas siempre y cuando lo requiera su condición dental. O sea, las carillas son un tratamiento protésico. Claro. Son un tratamiento protésico que consiste en un mínimo tallado de la superficie dental para acondicionar y poder recibir así la adhesión de la futura carilla. Y tiene ciertas indicaciones, algunas malposiciones dentarias leves, algunas manchas en la superficie de los dientes o alguna otra patología de malformación. O sea, tiene sus indicaciones particulares. Te lo pregunto porque hoy en día está quizás muy de moda hacerse carillas, incluso cuando no lo necesitas. Entonces, ¿qué recomendación le da quizás a ese paciente que nos está viendo, que tiene pensado hacerse carillas, pero que realmente quizás su diseño de sonrisa puede consistir en un reborde, que no es algo tan invasivo como unas carillas? Lo que les recomiendo es que nos visiten, siempre acudir con especialistas que les puedan brindar la ayuda profesional y debida para ustedes. Como lo dijo muy bien, no siempre la indicación son carillas, a veces tu diseño de sonrisa puede consistir nada más en un blanqueamiento, en un borde cerámico o un borde en resina.
Todo va a depender de tu caso particular. ¿Con qué materiales trabajas al momento de realizar el diseño de sonrisa? Como te dije, el diseño es la planificación. Una vez que ya definimos el tratamiento, los materiales pueden ser múltiples. Resinas, que es el tratamiento directo en consultorio, o materiales indirectos como tenemos desde disilicato de litio, IMAX, circonio. Ya eso va a consistir en lo que se define en el plan de tratamiento del paciente. Vamos a hablar de los implantes odontológicos, esos que quizás cuando ya no tienes la pieza en boca, pues te va a hacer lucir mejor, te va a llenar de autoestima. Por supuesto, los implantes dentales o las prótesis implantosoportadas son unas opciones actualmente ampliamente utilizadas y bastante predecibles. Es una opción para los pacientes incómodos con prótesis removible o el famoso gancho metálico. El puente, el que puente, tienen los abuelitos. Exactamente. Para las personas que tienen ausencia de uno o más dientes, para nuestros adultos mayores que normalmente llegan a cierta edad con una salud bucal un poco, podemos decir, deficiente al tener gran número de pérdidas dentarias, los implantes dentales son una opción que permiten devolver función primeramente y luego estética. Son implantes que normalmente son colocados por el especialista en el área, cirujano bucomaxilofacial, bucal o periodoncista, y luego que eso está ósea de manera integrado al tejido que lo recibe, se coloca la prótesis sobre ese implante. Es un tratamiento que puede durar en desarrollarse desde 4 semanas hasta 6 meses. ¿Y todo depende de cada caso. la durabilidad de él en vida, en la vida del paciente? Como todo, sí, es un tratamiento que debe asistir a sus controles periódicos que permitan mantener la higiene bucal en la zona alrededor y prolongar así su longevidad. Y si el paciente no tiene diente en boca, ¿le sugieres sus prótesis totales? Por supuesto. Normalmente nuestros adultos mayores que vienen con prótesis completas, tanto arriba o abajo, está la opción de prótesis asistidas con implante, prótesis totales implantosoportadas, tanto removibles como fijas. ¿Cómo es el protocolo quizás de esos pacientes que no tienen un diente en boca? Los pacientes que no tienen boca normalmente tienen unas prótesis ya totales que son removibles. Ellos asisten a nuestra consulta, vamos a hacer la evaluación del cirujano y yo desde la parte rehabilitadora se le indican los respectivos exámenes para análisis y luego se planifica el proceso quirúrgico para colocar los implantes y luego la carga inmediata de la prótesis. ¿Cómo analizas la anatomía si el paciente llega sin ninguna prótesis? Creo que comenté brevemente la parte de lo que es el encerado digital. Okay. El encerado digital nos permite, a través de fotografías y toma de impresiones para tener modelos del reborde edéntulo, que es el reborde sin diente del paciente, okay, y proyectar nosotros de manera con unos números estándar donde debería ir los dientes de acuerdo a su armonía facial. No, y quizás también el tamaño, el color. Todo eso va decidido por la armonía facial y el análisis previo que se hace bucodental del paciente. Bueno, María, ya tenemos el paciente con sus prótesis, con su diseño. ¿Cómo es el cuidado que debe tener ahora el paciente para mantener estas prótesis y este diseño con mucha durabilidad? Lo importante es la comunicación siempre con los doctores. Lo ideal es que tenga asistencia al odontólogo cada 6 meses o 2 veces al año, además de controles radiográficos, y dependiendo de la complejidad de la prótesis, seguramente se le van a indicar dispositivos que permitan una correcta higiene, unos hilos dentales específicos, unos elementos de cepillado específicos. Claro, al saber que no son dientes naturales, sino que es de otro material. Correcto. ¿Cómo debería ser el cepillado? Porque hay personas en casa que dirán, no, bueno, con crema dental normal y me cepillo, y probablemente tiene otro cuidado porque no son de hueso. Exactamente. Normalmente, bueno, indistintamente el cepillado tanto con piezas dentales naturales como con prótesis siempre va a ser 2-3 veces al día, después de la alimentación, cepillados y barridos, el uso del hilo dental y el uso de enjuague bucal. Bien. Eso indistintamente tengas o no tengas tus prótesis. Como higiene normal. Como higiene normal. Ahora, si hay una particularidad, si tenemos un paciente con el uso de ortodoncia, que son aparatos fijos en boca, pacientes con implantes, ya el especialista le explicará cómo va a ser el abordaje higiénico de esa zona. Bien.
María, nos quedamos sin tiempo, de verdad, un tema bastante amplio que quisiera seguir desarrollando. Tus redes sociales y puntos de contacto. Muy bien, bueno, estamos aquí en Odonto Spa Las Mercedes, odontología láser asistida, luz y belleza para tu sonrisa. También me pueden encontrar por las redes en Odonto Estética CCS. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos el día de hoy. Amigos, llegamos al final. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales @estilosaludable_piso canal y los invito a quedarse en sintonía de nuestro programa. Estamos de vuelta con mucho más de Estilo Saludable. Es común que al momento de querer realizarnos una cirugía estética, queramos aprovechar el tiempo y realizarnos 1 o 2 procedimientos al mismo tiempo. El día de hoy, el doctor Warner Martínez, quien es cirujano plástico, nos va a hablar de cuáles son estas combinaciones perfectas. Adelante, los invito a disfrutar de la siguiente entrevista. Mencionaste que un paciente para realizarse también una lipo al mismo tiempo tiene que tener un buen peso, un peso adecuado. ¿Qué paciente es el ideal para hacerse una cirugía combinada? Es correcto, paciente ideal es todo aquel paciente, primero, que no tenga comorbilidades, que no tenga ningún antecedente de enfermedades existentes, y el peso tiene que tener el índice de masa corporal, es decir, poca cantidad de grasa localizada para que la lipoescultura no sea tan laboriosa y no tenga un tiempo prolongado. Ese paciente es ideal. ¿Qué cirugía le haríamos? Rinoplastia, mamoplastia y lipoescultura, preferiblemente para marcación, que dura mucho menos tiempo que una lipoescultura general. Pero todos esos pacientes que cumplan con esos requisitos, podemos hacer una cirugía combinada sin ningún tipo de problemas. ¿Y existe también algún tipo de especificación cuando se va a hacer alguna cirugía de mamas? Sí, hay especificaciones porque la mamoplastia se clasifica en mastopexia o mamoplastia simple. Preferiblemente tiene que ser un paciente para mamoplastia simple. Ok, un paciente que nunca se haya realizado quizás una cirugía y bueno, quiera aprovechar y haga todo. Sí se puede, y preferiblemente ese tipo de pacientes tiene un plus, y es que no tiene cicatrices previas y que la cirugía va a ser menos duradera. Va a ser más limpia también. Va a ser más limpia, va a tener una expectativa, se puede lograr una mejor expectativa en ese tipo de pacientes que no tienen antecedentes quirúrgicos. ¿Cómo es tu protocolo antes de realizar toda una cirugía? Ok, primero el paciente acude a nuestra consulta, bien sea por vía online o presencial, y se le van a dar una serie de requisitos. Esos requisitos van desde un perfil preoperatorio. Si el paciente tiene antecedentes de algún tipo de cirugía, se hacen evaluaciones pertinentes a cada especialidad. Luego el paciente tiene que acudir a nuestra consulta para una consulta presencial y es evaluado por un equipo multidisciplinario que incluye el anestesiólogo, puede incluir un médico internista, un cardiólogo, y va a autorizar que este paciente puede realizarse los procedimientos deseados. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar al momento de realizar una cirugía combinada? Las más importantes son complicaciones que están inherentes a la coagulación. Son sobre todo tromboembolismo y embolismo graso. Esas son las complicaciones más temidas en cirugía plástica. Gracias a Dios no se presentan en una estadística alta, por eso debemos cumplir con todos los protocolos. Ejemplo, una evaluación preoperatoria pertinente y no superar los 4 horas de cirugía. ¿Siempre el anestesiólogo acompaña en este tipo de cirugías? Siempre nuestro anestesiólogo hace una evaluación preanestésica, nuestro anestesiólogo guía los pasos pre en conjunto con un médico internista y un cardiólogo. En cuanto a las rinoplastias, hablaste de que le pueden quitar un poquito del cartílago en la parte de la costilla. Cuéntanos un poco más acerca de este procedimiento. Este es un procedimiento que realizo en la cirugía combinada porque me ayuda a disminuir el tiempo quirúrgico. Consiste en el momento en que hago la mamoplastia, tengo abordaje hacia el espacio intercostal, es decir, a las costillas, y retiro en ese mismo momento ese cartílago que posteriormente va a ser tallado en la rinoplastia. Es decir, ese cartílago va a una solución mientras culmino la mamoplastia. Una vez que culmino la mamoplastia, paso a la rinoplastia y ya tengo ese material para trabajar la nariz y ya me ahorré 1 hora de tiempo de cirugía. ¿Tú mismo eres el que haces el tallado y todo de la rinoplastia? Sí, en este caso sí. Hemos hecho todas las certificaciones. Obviamente como cirujano plástico lo podemos hacer. También tengo un aval por cirugía en Estambul, Turquía, de rinoplastia.
y podemos realizar ambos procedimientos en un mismo tiempo quirúrgico. Y en cuanto a las lipos, cuéntanos un poco acerca de este procedimiento. En la lipoescultura, una vez que culminamos ambas cirugías, llámese cirugía mamaria y nasal, dando ejemplo de ese paciente, por último dejo la lipoescultura porque requiere de de mayor esfuerzo físico. Si bien es cierto que hoy en día es asistida por tecnología, es asistida por equipos mecánicos, como necesita esa mayor fuerza, la dejo para un último lugar, ya que ya hice lo más de tacto fino, que sería la rinoplastia. La lipoescultura la realizo asistida por tecnología en todas las áreas que sea necesaria, siempre y cuando no superemos esos límites de tiempo que ya dijimos. En un momento fue satanizada la liposucción, la lipoescultura. ¿Consideras que ahora es un poco más fácil, más accesible hacerla? Totalmente. ¿Por qué? Porque ya se ha descubierto que estas complicaciones que mencioné anteriormente pueden ser prevenidas en un gran porcentaje. ¿Cómo se previenen? El uso de anticoagulantes, bien sea pre o intraoperatorio o postoperatorio, y la adecuada selección de pacientes. Por ejemplo, un paciente que haya sufrido una trombosis venosa, es decir, una enfermedad de los miembros inferiores, no puede realizarse una lipoescultura y a menos que tenga una evaluación por cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Las varices y todo este tema. Exactamente, son pacientes que tienen un riesgo mayor de embolismo. Entonces es bastante importante la evaluación pre y que consulten a cirujanos certificados o calificados. Doctor, vamos a ir a una pausa, tú te quedas aquí conmigo porque tengo muchísimas más preguntas que sé que todas las personas que están en casa se están haciendo. Ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Amigos, continuamos con mucho más de Estilo Saludable y tenemos muchísimas dudas, Warner. Correcto, vamos a aclarar todas esas dudas. Por supuesto, yo quiero comenzar por los glúteos, porque hablamos de lipo, de las mamas, de las rinos, pero también podemos hacer glúteos al mismo tiempo. Sí, se puede hacer glúteos al mismo tiempo, preferiblemente con transferencia de su propia grasa. ¿Por qué? Porque requiere de un menor tiempo quirúrgico del uso de implantes. Y el uso de implantes es una técnica un poco más compleja y que requiere también mayor tiempo quirúrgico que una infiltración de grasa, una lipotransferencia en ese glúteo. Hablábamos fuera de cámaras acerca de las lipos, de las dermos. Vamos a aclarar todas estas dudas. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Ok, fíjate que hay muchas diferencias en cuanto al manejo del abdomen. Va a depender del grado de flacidez principalmente. ¿Qué ocurre? Existe mini dermolipectomía, existe dermolipectomía, existe dermolipectomía convencional y existe un término que se denomina abdominoplastía. Vamos a comenzar entonces con minidermo. Minidermolipectomía es simplemente el retiro de piel de la parte infraumbilical, es decir, por debajo del ombligo, sin hacer un neoombligo. Ya la dermolipectomía consiste en extraer toda esa cantidad de piel, pero generando un neoombligo, haciendo nuevamente el ombligo. ¿Pero eso lo haces tú nuevamente con piel que extrajiste o utilizas el que ya uno tiene? Sí, es una muy buena pregunta porque hay técnicas en la cual necesito hacer una nueva piel, un injerto de piel, y las técnicas en el 90% de los casos de nuestra estadística la hago con el mismo ombligo. Se introduce, se estira la piel y luego hacemos un nuevo orificio, un nuevo ombligo. Y ahí es donde va. Ahí es donde va el nuevo ombligo, a una distancia que tiene que ser predeterminada por el cirujano. Ok, ¿y la abdominoplastía? Y en la abdominoplastía consiste en 3 procedimientos al mismo tiempo. En la dermolipectomía, que es el retiro de la piel sobrante, en la reconstrucción de los músculos del abdomen y en la liposucción para ganar mayor cintura. Esos 3 procedimientos se denomina abdominoplastía. ¿Por dónde realizas la succión? Que no sería lipo, ¿no? Sería succión solamente. Sí, de los gorditos. En realidad sí, liposucción. ¿Y por dónde lo realizas? Se hacen portales, sobre todo laterales, porque los anteriores ya es por el mismo orificio de la dermo para que no queden nuevos
nuevas incisiones. Son retirados durante la dermo, pero para la espalda se utilizan nuevos portales, preferiblemente de 5 milímetros para que no quede tanta cicatriz. Claro, que no se note tanto. Vamos a hablar de las famosas alas de murciélago, esas que a muchas personas pues le perturban cuando dicen chao y todo lo demás. ¿Cómo es esta técnica para reducir esta piel? Ok, fíjate que se pudiese hacer también en el momento de que un paciente pierde peso o una pérdida masiva de peso. Okay. Existe muchísima flacidez en brazos, entonces necesitamos definir básicamente si es candidato para una cirugía, digamos, abierta, o es candidato aún para un procedimiento cerrado, para una liposucción asistida con tecnología preferiblemente. ¿Por qué? Porque esa tecnología te va a dar un 30-40% mayor de retracción de la piel, indiferentemente de que sea una tecnología, digamos, láser, o una tecnología ultrasónica, o una tecnología de gas helio o con radiofrecuencia. ¿Cuál es la más ideal a aquellos que le cuelga muchísimo esta piel? Cuando ya hay un exceso cutáneo muy marcado, lo ideal es hacer procedimientos ya quirúrgicos abiertos. Que consiste en quitar ese excedente de piel como una dermo en el abdomen, pero en el área que sea el excedente cutáneo. Este sería para brazos, se denomina braquioplastia, y para la pierna puede ser una musloplastia. Vamos a hablar de la papada. Excelente. Me encanta porque es un tema que últimamente está como en tendencia. Todo el mundo quiere hacerse la papada, la bichectomía. Ha ganado sin duda alguna los procedimientos faciales. Nosotros los denominamos armonización facial, es decir, el trabajo de los 3 tercios de la cara: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. La papada sin duda alguna es lo más importante, o una de las áreas más importantes en el tercio inferior, porque es muy visible, y sobre todo en televisión, en artistas, tiene que mantener un área de papada impecable para poder mantener ese rostro armónico. La papada, en nuestro medio tenemos 2 maneras de tratarla. Cuando son áreas muy pequeñas, yo lo determino también por el grado de flacidez, utilizo lipolíticos. Y esos son sustancias que se colocan inyectables, manejo inyectable. Como un quemador de grasa. Exactamente. Son medicamentos para disminuir la papada de manera no invasiva. Y en la mayoría de los casos, digamos en mi estadística privada, sí tengo que realizar procedimientos de liposucción de papada, preferiblemente asistida por energía o por tecnología, indiferentemente cuál elija. Va a depender de cada paciente y la flacidez de cada paciente, pero yo la hago asistida por tecnología. ¿Por dónde la abordas? La abordo por debajo del mentón. Hago un orificio bastante pequeño por debajo del mentón. Son microcánulas que permiten que no dejen una cicatriz visible. Justo te iba a preguntar eso, si las cánulas son iguales a las con las que realizas la No, las cánulas en realidad vienen por milímetros. Las cánulas de la región facial son menores a 2.5 milímetros en su mayoría. Las cánulas que utilizo para papada son entre 1.2 y 1.5. Incluso lo mayor que lo utilizo es 1.8 milímetros. ¿Por qué? Porque me permiten hacer un abordaje que no deje una cicatriz visible, y la hago por debajo del mentón para que el paciente no tenga nada de sospecha que se realizó su papada. Que no sea visible, que todo sea exactamente, secreto. Que todo sea impecablemente natural, es mi lema. Doctor, los muslos, que también es un tema que hay muchas personas que le acomplejan, internos, que por el roce a veces también tienden a tener quemaduras también en la piel. Sí, sin duda alguna hacen complicaciones en la piel, sobre todo dermatitis por el roce de los muslos. En todas las lipoesculturas con un índice de masa corporal de sobrepeso, yo realizo liposucción de muslo, en todas. ¿Por qué? Porque para lograr el moldeado adecuado del cuerpo, necesito sin duda alguna trabajar las piernas, que esas piernas se vean más atléticas. Claro, ¿no? Y que se vea también en armonía, porque a veces tenemos quizás unos glúteos bastante grandes y las piernas son muy delgadas. Es correcto. Sin duda alguna también la lipotransferencia para moldear caderas, que es un complemento a los muslos, va a ser parte de estos procedimientos. Doctor, aquí tenemos muchísimo tema, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Antes de que pedirte tus redes sociales, yo quiero felicitarte porque nuestro doctor ganó en tercera categoría el premio al primer lugar del golf de nuestra Copa Canal, y felicitaciones. Muchísimas gracias, para mí fue un honor recibir este trofeo en el Guataparo Country Club de Valencia. Es la Copa Canal I en tercera categoría.
y por equipo. Fue bastante satisfactorio este logro y felicito la cobertura que le dio Canal I a ese espectacular torneo, el más importante de Venezuela. Bueno, ya perteneces a nuestra casa, Warner. Claro que sí. Redes sociales y puntos de contacto. Nuestras redes sociales es @WMPlastic y nuestro teléfono de contacto es el 0414-272-9378 para llamadas. Muchísimas gracias por recibirnos. El placer es mío. Amigos, llegamos al final. Recuerden nuestras redes sociales @estilo saludable piso Canal I y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Yo espero que ustedes en casa hayan tomado nota de esta valiosa información. Y de parte de todo el equipo de Estilo Saludable queremos felicitar al Dr. Warner por el logro que obtuvo en la Copa de Golf organizada por nuestra casa Canal I. Es momento de realizar una pausa y a la vuelta mucho más de Estilo Saludable. Estamos de vuelta con mucho más de Estilo Saludable. Y cuando pensamos en la vista, se nos viene a la mente que es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Es por eso que el día de hoy tocaremos un tema muy importante, el glaucoma, la principal causa de ceguera a nivel mundial. La encargada de brindarnos esta información es la doctora Valentina Morillo. Adelante, los invito a disfrutar del siguiente material. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Hablemos del glaucoma entonces. ¿En qué consiste el glaucoma? ¿Cómo se define? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, en la que generalmente, cuando sube la presión del ojo, pero hay casos en los que la presión del ojo es normal, se va dañando, se van muriendo sus fibras. Y al morirse las fibras, disminuye el campo visual del paciente. O sea, se puede ser ciego porque se pierde calidad de visión, pero también se puede ser ciego porque se pierde cantidad de visión. ¿Es una enfermedad con la que naces o la puedes desarrollar a medida de... Hay distintos tipos de glaucoma. Hay glaucomas congénitos, pero en general, la mayoría de las veces son glaucomas que se presentan en mayores de 40 años o aumenta la probabilidad en personas mayores de 40 años. Son los pacientes que más lo padecen. Sí, es como el factor de riesgo. Más de 40 años, 60 años es cuando uno dice que hay que hacerse exámenes más regulares porque hay más probabilidades de tenerlo. ¿Tiene cura esta enfermedad? No tiene cura porque lo que se pierde de visión es irreversible. De hecho, es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Es la segunda causa de ceguera porque la primera es catarata, pero la catarata produce ceguera reversible. Una vez que uno opera el paciente vuelve a ver bien. Pero el daño que produce el glaucoma es irreversible porque el nervio óptico se va muriendo y eso no se puede recuperar. Por eso es que el diagnóstico temprano es importante para no esperar que ya el paciente esté viendo muy mal, porque uno lo que puede hacer es evitar que siga progresando. Por supuesto, pero no no pierda la visión total. Lo que quede de visión, exactamente. Doctora, vamos a hablar de los tipos de glaucoma. Hay varios tipos que al final lo que nos ayuda a nosotros es saber qué tratamiento vamos a hacer, ¿sí? Pero a los efectos es lo mismo, que producen ambos un daño visual por pérdida del nervio óptico. Lo importante es que el glaucoma de ángulo abierto es el que la mayoría de las veces se presenta y no da síntomas. O sea, el glaucoma es una enfermedad en la que el paciente va perdiendo visión y no lo sabe. Porque la mayoría de las veces no duele, no pica, no pone el ojo rojo. El paciente viene a consulta y uno lo diagnostica casi siempre por casualidad, porque viene por otra cosa. Es esa idea de que tengo una presión en el ojo o me sangró el ojo y esa es presión alta, eso no es así. Ojalá fuera así. Si fuera que presentar un síntoma que sea visible. Uno tiene una infección urinaria, molesta y viene al médico, ¿verdad? Claro. Una apendicitis duele, molesta y viene al médico, pero con el glaucoma no es así. El glaucoma de ángulo cerrado sí da un ojo que se pone muy rojo, duele mucho y vienen los pacientes con un dolor intenso y ven mal, pero no es la mayoría de los casos. Cuando llega ya a ese punto, ya están en un grado alto de... No, puede ser que a veces tengan una crisis de ángulo cerrado en la que después luego te explico por qué se produce el glaucoma y eso produce una subida rápida a presiones muy altas y produce dolor. Si eso está presentándose por primera vez, uno puede actuar y puede ser que incluso el paciente todavía no tenga glaucoma, porque el glaucoma es el daño que produce esa elevación de la presión. ¿Sí? Pero a veces el paciente tiene episodios que no dice, bueno, tengo el ojo rojo y se me quita, tengo el ojo rojo y se me quita, y eso produce daño cada vez y muchas veces ya es tarde cuando viene. Explícanos qué nos causa el glaucoma. El glaucoma
se produce porque nuestro ojo es un sistema cerrado, él es un globito, ¿sí? Y el ojo tiene que tener estructuras transparentes para que la luz pase y llegue a la retina, que es la capa donde están las neuronas que nos hacen ver, ¿sí? Entonces tenemos la córnea, que es transparente, el humor acuoso, que es el líquido que circula adelante porque no podemos tener sangre y es el que nutre esta parte anterior del ojo, el cristalino, que es cristalino y que con el tiempo, con la edad, se va poniendo opaco y produce catarata, pero bueno, él es cristalino. El humor vítreo, que es como la clara de un huevo, que mantiene el ojo con su forma y su estructura, para que toda la luz pase y llegue a la retina, a este puntico que está aquí, que es el que nos hace ver nítido. El resto de la retina capta visión, pero yo te estoy viendo a ti a los ojos y yo no sé los detalles del micrófono que tienes aquí, ¿sí? O si tuvieras una mascarilla, el KN95 no lo logro leer porque nuestra visión central es la que es nítida. Pero el resto es la que nos hace andar. Como dicen, la periferia del ojo. Sí. La visión periférica es la que nos hace andar y no chocar con las cosas, no llevarnos un largo por delante, ve que pasó una cucaracha o que viene un motorizado y nos va a chocar, ¿sí? Entonces, además, no la tenemos como muy consciente. Y esa es la que se va perdiendo en el glaucoma. Entonces, el glaucoma se produce porque el líquido que entra al ojo, que hace como de sangre, que es transparente, que es el humor acuoso, se produce por detrás del iris. Y él circula por delante del cristalino, pasa a la parte de delante a través de la pupila, nutre y saca los nutrientes de todas estas estructuras y drena en un espacio, que es un drenaje que se llama malla trabecular, que hay entre el iris y la córnea. O sea, imagínate que este cuarto es la cámara anterior y que el piso es el iris, lo que nos da color a los ojos, que tú los tienes verdes, ¿sí? Y hay un hueco en el medio que del cuarto de abajo, que de la orilla del techo del cuarto de abajo, sale un líquido y baña este cuarto, ¿sí? Perfecto. Y el rodapié es el desagüe. Si ese rodapié uno lo ve en el examen, pero no está saliendo por allí, uno dice que es un glaucoma de ángulo abierto. Pero si en el examen físico uno no lo ve porque el iris lo está tapando, es decir, el piso lo está tapando un poco, es un glaucoma de ángulo cerrado. Porque es como cuando uno se está bañando y en la ducha el desagüe no baja el agua y tú lo ves bien, bueno, debe estar algo dañado hacia abajo. O a veces está dañado porque se acumulan los cabellos de uno o cosas, bueno, está cerrado. Eso ¿sí? es lo que sucede. Claro, entra agua al sitio, no puede salir, aumenta la presión y eso se transmite a todo el ojo. Las fibras del nervio óptico salen a través de un hueco que hay en la esclera. Sube la presión del ojo y se van dañando las fibras que están en la periferia. Porque él es como un cable de varios pelos, ¿sí? Si tú agarraras un cable de varias fibras y lo aprietas con un alicate, poquito a poco vas matando las de afuera. Y si lo sigues apretando poco a poco, mueres las de afuera. Entonces, cada una de esas fibras lleva un punto de información del campo visual periférico. Imagínate esos televisores que se les van haciendo un puntico negro, ¿no? Pero imagínate que nada más fuera por la parte externa y sigue pasando. Lo malo es que no es un punto negro, porque el punto negro molestaría. Es que simplemente no existe esa información. Y al no existir, no molesta. Pero eso sigue avanzando hasta que llegue a involucrar la visión central. En ese momento ya es muy tarde. Igualito tiene tratamiento porque, bueno, con que el paciente tenga una visión central está bien, pero da mucha rabia que vengan así porque cuando llegan así ya deben haber tenido por lo menos 5 o 10 años que no han venido al oftalmólogo a verse. Wow, ¿a partir de qué edad uno debería hacerse un chequeo? Toda persona que usa lentes debería hacerse chequeo con oftalmólogo. ¿Sí? Las ópticas nos sirven mucho de ayuda, pero el ojo es un órgano. El ojo es una extensión de nuestro cerebro. El ojo es el único sitio del cuerpo donde uno, sin hacer heridas, puedes ver neuronas, ves nervios, ves arterias y ves venas. Porque son la ventana del alma. Y del cuerpo también. Yo siempre digo que son del cuerpo también, porque lo que pasa allí está pasando en el resto del cuerpo. Así es. Entonces hay muchas enfermedades sistémicas que se descubren haciendo un fondo de ojo. Entonces, si uno necesita lentes a cualquier edad, debería ser desde pequeños con un oftalmólogo. Por supuesto, ¿sí? Siempre acudir a un especialista. Doctora, un tema bastante amplio, con mucha información, y usted el día de hoy nos los dejó más claro que el agua. Sus redes sociales y puntos de contacto, por favor. Mis puntos de contacto son el de la clínica 0212-586308, estoy en Clínicas Caracas,
Y mi Instagram es dra, de doctora, dra.valentinamorillo. Muchísimas gracias. A la doctora, orden, por gracias recibirnos a el día de ustedes. hoy. Amigos, llegamos al final de la entrevista. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso, canal I, y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Se aproxima el final de nuestro programa y es por eso que quiero agradecer al Hotel Montaña Suite por permitirnos estar acá el día de hoy. Ahora bien, si quieres conocer la diferencia entre los ejercicios físicos y los ejercicios terapéuticos, quédate con nosotros porque la licenciada en fisioterapia Katiuska Miranda nos hablará acerca de este tema. Veamos. Katiuska, gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Estaremos hablando acerca de los ejercicios terapéuticos. ¿En qué consisten estos ejercicios? Fíjate, cuando hablamos de ejercicios terapéuticos estamos hablando de varias actividades físicas, posturales, patrones, con la finalidad de que el paciente, pues, de prevenir lesiones con respecto a patologías que pueda presentar el paciente o el individuo como tal. Esto siempre llevado de la mano de un profesional de la salud, en este caso un licenciado en fisioterapia, que es la persona idónea, la persona indicada para irlo monitoreando o llevando la secuencia, pues, del ejercicio como tal. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio terapéutico y los ejercicios convencionales que uno puede realizar en algún gimnasio o en casa? Entonces estaríamos hablando que hay ejercicios para equilibrio, ejercicios para la estabilidad, ejercicios para activar o aumentar la fuerza muscular del paciente, disminuir el dolor en el paciente, ejercicios para la coordinación, ejercicios para aliviar ciertas posturas, para mejorar posturas, patrones posturales, tonos musculares. Entonces, en eso nos basamos el fisioterapeuta como para tener claro, a partir de ese diagnóstico tú partes a ver cuáles son los ejercicios que necesitas. Exactamente. A diferencia del ejercicio físico, el individuo o el atleta o el paciente lo que quiere lograr en base a ejercicios llevados casi siempre por un instructor o bien sea por un profesional de la salud, lo que quiere lograr es mejor calidad de vida, mejorar tener mayor calidad de vida y pues de esta manera sentirse mucho mejor en cuanto a la salud. En este caso, pues el individuo no tiene que ser precisamente un paciente, ¿no? O tener una patología de base o una enfermedad de base como tal. Si presentamos alguna lesión debido a alguno de estos ejercicios convencionales que realizamos y acudimos a un fisioterapeuta, ¿cuáles son los ejercicios ideales dependiendo de cada lesión? ¿Cómo se clasifican? Fíjate, estaríamos hablando que hay ejercicios activos y ejercicios pasivos, ¿no? En el ejercicio pasivo, pues el paciente o el individuo es llevado y monitoreado en todo momento por el facilitador, en este caso el fisioterapeuta, porque no realiza los ejercicios voluntariamente o las actividades físicas voluntariamente. ¿Se ha realizado por ustedes? ¿Cómo no? Sí. Sí. Puede ser porque hay mucho dolor, porque no cumple con los rangos de amplitud articular completos del segmento que se haya lesionado, porque no tiene fuerza muscular, exactamente. Entonces, de esta manera, no es voluntario el ejercicio que va a hacer. A diferencia de los ejercicios activos, que son ejercicios donde el paciente hace el ejercicio voluntariamente por sí solo y dependiendo de cómo esté el paciente, pues ahí se hace el grado de resistencia que le vayamos a colocar al paciente con respecto al ejercicio. ¿En cuánto tiempo puede evolucionar un paciente que presenta alguna lesión con estos ejercicios? Sí, dependiendo de, por supuesto, la patología, ¿no? O la lesión que tenga, si es una contractura muscular, si es una algia de la columna vertebral, que son patologías un poco más sencillas, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de unas 8 o 10 sesiones, pueden ser diarias, pueden ser interdiarias, dependiendo de lo que requiera el paciente y cómo vaya evolucionando. Y esto aunado siempre a los agentes físicos que van de la mano como herramientas de trabajo para nosotros los licenciados en fisioterapia. ¿Cuáles son los beneficios de realizar estos ejercicios terapéuticos? Sí, hay un sinfín de beneficios. Fíjate, si vamos a trabajar amplitud articular, pues hay aumento de la amplitud articular. Si la persona tiene disminución de la amplitud,
trabajando con ciertos y específicos ejercicios, pues trabajamos todo lo que es toda la amplitud del segmento que estemos Cuando tratando. dices amplitud articular, ¿te refieres a qué? Es al movimiento en toda su extensión, ¿no? Ok. El movimiento que tenga, los grados completos que haga el segmento que vamos a trabajar, hombro, rodilla, tobillo, Ok. dependiendo de lo que estemos trabajando. Hay disminución del dolor. En la mayoría de los casos favorece la circulación, hay mejor, favorece el sistema cardiovascular, Ok. tiene muchísimos beneficios. ¿verdad En que cuanto sí? a las posturas, ¿cuáles son los ejercicios más indicados cuando alguien sufre quizás algún dolor por el tema de la postura? Sí, bueno, hay que ver y hay que evaluar al paciente principalmente porque toda persona, o sea, todas las personas son individuales, ¿no? Y tienen un dolor individual y entonces hay que tratarlo como persona individual. Pero la mayoría de los casos, pues, se trabaja la fuerza muscular, el tono muscular, cómo se encuentra. Lo primero que vamos a trabajar es la disminución del dolor siempre y de ahí en adelante, Claro, pues, porque con dolor nadie va a querer hacer ejercicio. Exactamente, totalmente. ¿Cuáles son los implementos o las herramientas que utilizas al momento de hacer estos ejercicios? Sí, bueno, como te dije al principio, nosotros somos los entes en trabajar con equipos, con agentes físicos, ¿no? Ok. Bien sea trabajamos con el calor, dependiendo de en qué grado, en qué fase se encuentra el paciente, trabajamos con el calor, trabajamos con corriente analgésica, electroestimulación, frío, calor profundo, calor superficial, entre estos el ultrasonido, la magnetoterapia. Tenemos infinidades de herramientas para abordar lo que es un dolor como tal o una patología. ¿Y qué otras herramientas aparte de estos agentes quizás de térmicos para aliviar el dolor, quizás aquellas personas que tengan problemas de movilidad, cuáles son esos instrumentos que utilizas? Sí, bueno, trabajamos mucho lo que es la parte del estiramiento en el paciente o en el atleta. Trabajamos mucho la parte de vendajes neuromusculares, en este caso el kinesiotape, es una gran herramienta que estamos utilizando de algún tiempo para acá, porque nos ayuda a facilitar el movimiento, el movimiento y disminuye considerablemente pues, el malestar o la inflamación que exista en ese momento. Un tema bastante amplio el de la fisioterapia, Katiuska, y bueno, estos temas de el ejercicio físico, los ejercicios convencionales, pero ya nos quedamos sin tiempo, es por eso que nos regalas tus redes sociales y puntos de contacto a todas las personas que nos ven. Bueno, agradecida por la invitación. Mi Instagram es Katiuska, con K y C al final, 03. Y bueno, estamos totalmente a la orden. Agradecida que estén aquí. No, muchísimas gracias a ti por recibirnos. Llegamos al final de nuestro programa y quiero agradecer a todos los especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales @estilosaludable_piso canal y @carlitablanco, mi cuenta personal. Los invito a seguir en sintonía de nuestra programación. Yo los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.